Estimados compañeros de la Corporación Municipal, reina y damas de las fiestas de Puentireas, querido José Manuel Domínguez, querido Lete, señoras y señores, un año más, Puentireas está ya en plena efervescencia preparatoria de las fiestas de Corpus Christi. Nuestros vecinos y vecinas, especialmente ellas, llevan ya un mes o más trabajando incansablemente en la preparación de nuestras alfombras florales. Desde hace más de un siglo, los puentieranos responden de manera admirable a la invitación que nace del culto que esta villa profesa al Santísimo Sacramento, al Cuerpo de Cristo, que es honrado con una manifestación de belleza inigualable realizada por las manos artesanas de nuestras gentes, que alfombran nuestras calles y plazas en una jornada que no solo transforma la visión de nuestra villa, sino que anualmente nos transforma a todos, nos ayuda a encontrarnos en el sentido más profundo de la palabra con nuestros vecinos, revitalizando nuestro espíritu colectivo. Desde hace ya 7 años, este ayuntamiento ha recuperado la lectura del pregón del Corpus como una forma de hacer resonar con mayor solemnidad la proximidad de la fiesta del Corpus, invitando a puentieranos o personas íntimamente vinculadas con Puentireas a pronunciar esta invitación a la celebración del Corpus Christi. Si no me falla la memoria, han pronunciado este discurso elogioso Ramón Rodríguez Otero, Rogelio Groba, Antonio Troncoso, Feliciano Barrera, el conde de Bugueral o José Ramón Novoa el pasado año. Este año se ha designado a otro ilustre hijo de esta villa, o como le gustaría a él que dijese, entrañable hijo de Puentireas, a don José Manuel Domínguez Rodríguez, o como todos lo conocemos, a Lete, para este feliz cometido de pregonero de nuestro Corpus. Nació José Manuel un 15 de octubre de 1932, festividad de Santa Teresa de Ávila, y creo que 3 cualidades de la santa abulense se dan también en la personalidad de Lete: su sabiduría, su espíritu inquieto y su fe. José Manuel Domínguez es ingeniero de telecomunicaciones, licenciado en Filosofía y Letras, especializado en Lógica Matemática, con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. Como tantos otros puentieranos que iniciaron su actividad profesional en los años 50 o 60, Lete debe coger sus maletas y emigrar en busca de nuevas expectativas. Pero emigrar en su caso no fue olvidar, sino todo lo contrario, anhelar con más ansia y pasión todo lo que tuviese relación con Puentireas. Inició su carrera profesional como jefe de taller de calibración en la base aérea de Zaragoza. Fue después responsable de los laboratorios de metrología de 2 multinacionales en España y finalmente durante varias décadas, hasta su jubilación, jefe del laboratorio de metrología de Casa, en Madrid. Además, fue profesor en la Universidad Complutense durante varios años. Sus trabajos, ponencias, libros, etcétera, sobre su especialidad técnica son numerosísimos, siendo actualmente uno de los máximos especialistas españoles en metrología, que es la ciencia que estudia los sistemas de pesas y medidas y de gestión de calidad. Pero Lete ha sido siempre, como decía anteriormente, un espíritu inquieto, y su dedicación científica no le ha impedido desarrollar una intensa labor humanística. Es especialista reconocido en la obra de Azorín, ha rescatado del olvido escritores como Silverio Lanza, pero sobre todo ha profundizado en el estudio y la investigación de numerosos aspectos de la historia de Puentireas. Todos recordamos sus trabajos sobre Xoán García de Guirade, Manuel Domínguez Benavides, Vidales Tomé, María Agustina Sarmiento, una de las meninas del inmortal cuadro de Velázquez. A su iniciativa se deben que algunos de estos nombres figuren en nuestro callejero. Él ha sido uno de los máximos impulsores del hermanamiento de Puentireas con la villa de Monóver. Se podrían añadir tantas y tantas cosas sobre Lete que creo que mi presentación se alargaría en exceso. Solo unas palabras más: la personalidad de José Manuel Domínguez. Y quien les habla lo conoce bien. No estaría completa si no mencionase otra cualidad antes anunciada: su fe, su especial devoción al Santísimo Sacramento, nacida en estas tierras puentieranas y mantenida con intensidad a lo largo de su vida. Gracias, Lete, por todo cuanto has hecho y que es mucho más de lo que sabemos por Puentireas. Gracias por todo tu saber puesto al servicio de esta villa y sus gentes. Gracias por haber aceptado esta invitación y les garantizo que no ha sido nada fácil lograrlo. Confío que ahora que ya estás en la edad jubilosa, donde los espíritus inquietos y sabios pueden aportar lo más fecundo de su ser, podamos disfrutar más a menudo de tu presencia entre nosotros y podamos conocernos más a nosotros mismos con tus trabajos
e investigaciones con tus escritos. Gracias por estar aquí hoy entre nosotros. Oye, ¿qué se siente? Señor alcalde, miembros de la corporación municipal, reina y damas de las fiestas 2000, vecinos, amigos todos. Fiestas del Corpus Christi de Puentiareas en el año jubilar 2000. Fiesta, Corpus, Puentiareas 2000. Pregono las venideras fiestas del Corpus Christi. El pregonero es un sencillo pontareano que se presenta sin más rúbrica personal que su acendrado amor, como todos los puentiareanos, por su terruño natal. Lo hace con complacencia, a simple título, pues, de ponteareano. Va a pregonar, sencillamente, lo que proclamaría cualquier otro paisano por su pueblo. Exalto nuestra gran fiesta, la fiesta del Corpus Christi. Todos sabemos que esta, del Corpus, es una fiesta de caracteres especialmente singulares en nuestro amado pueblo. Con la peculiar manera de celebrarla aquí, se evidencia el magnífico estilo colectivo que posee la buena gente pontareana, estilo ínsito en la propia entraña popular, estilo que patentiza ese formidable talante comunitario en el que se conjugan admirablemente sus más genuinas cualidades: fe, talento, sentido estético, entusiasmo, laboriosidad, colaboración, porque así es la generalidad de Puentiareas. La identificación entre el genio popular y esta fiesta justifica el precioso sobrenombre con el que también se conoce a Puentiareas, cual es el de la Villa del Corpus. Ello explica, asimismo, que el alma colectiva de nuestro pueblo vibre cordial, unánime y emocionadamente ante esta señera festividad, y así siempre, cada año, con renovada ilusión. Los pontareanos somos conscientes de que las miríficas creaciones del Corpus no se perfeccionan para que sean admiradas sin más. Se intuye, diáfano, su alcance trascendente. Aunque toda fiesta contenga un natural motivo de alegría, la del Corpus de Puentiareas reviste un especial matiz felicitario. Es generadora de esa felicidad íntima, inefable, que brota del encuentro con un grandioso y significativo acontecimiento. Tal característica explica la generosa actitud, el afán y el grato quehacer que reina desde los remotos preparativos del alfombrado hasta el culmen sorprendente, asombroso, en el propio día del Corpus Christi. Ahí tenemos ese regocijo general de los días precedentes, efusión popular con la que entre el vecindario se comentan las ideas, sugerencias y proyectos que puedan ser feliz realidad en el gran día. Qué admirable esa alegría serenamente desbordada, cordialmente comunicada, entrañablemente compartida. Ahí están las amenas reuniones previas correspondientes a cada calle o a cada alfombra. Qué espléndida manifestación de armonía y de colaboración vecinal. Ahí está la inspiración de los autores de los diseños, entre los que se hace la elección más apropiada,
qué altruista y primorosa dedicación. Ahí está la estupenda labor de búsqueda, recogida y acopio de la multicolor materia floral que la naturaleza tan pródiga de nuestro entorno proporciona. ¡Qué magna tarea! ¡Qué imponderable es todo el apoyo que se presta a esta labor! Labor fundamental, porque es la que posibilita a todas las demás encaminadas al logro del milagro de esta fiesta. Fiesta que pone muy alto el nombre y el prestigio de Puenteareas. Fiesta que, amén de estar declarada de interés turístico nacional, está alcanzando ya, como es sabido, un relieve mundial. Ahí está la cuidadosa operación de desoje en vestíbulos y locales destinados a este menester. Con qué cariño, con qué mimo se cumple esta prolongada y laboriosa ocupación. Qué cordial el ambiente de estos improvisados y animados talleres. Con qué gusto y esmero se seleccionan y se clasifican cromáticamente la diversidad de flósculos y de pétalos. Y el minucioso proceso del trazado del contorno sobre el limpio pavimento valiéndose de plantillas. Con qué exquisitez y precisión se delinea. Y en el caso de tapices de carácter figurativo, con qué esmero se dibujan las líneas de la imagen. Y llega el perfilado, en el que tanto se afanan, puestos de rodillas o sentados en el suelo en franca cooperación, niños y mayores, vecinos y foráneos. Con qué delicadeza se efectúa esta placible operación. Y la fase que prosigue, la más gratificante, cuál es el relleno del vintorno con pétalos de diversos colores. Con qué primor se matiza, qué importante el control de la armoniosa policromía acorde con el diseño. Y, cómo no, el desinteresado intercambio de materiales entre callos en caso de necesidad. Qué preciosa muestra de solidaridad, de estrecha colaboración fraternal. Tras todo ello, al alba, con el crepúsculo matutino, surge, epifánico, el prodigio del deslumbrante alfombrado a lo largo de las rúas de Puenteareas. Ciertamente, esta sensacional expresión estética es el colmado fruto de una tarea mancomunada, porque es todo el pueblo el que se une con ilusión en esta bellísima labor. Así es de admirable y meritorio el ejemplo que da este pueblo eminentemente artista de Puenteareas. Es esta una fiesta propicia para emotivos encuentros y reencuentros. Todo encuentro es una experiencia personal, radical, en la que se actualiza presencialmente otra realidad. En esta fiesta se da, ineludiblemente, un encuentro histórico. Venir a Puenteareas en Corpus y contemplar la portentosa ofrenda implica siempre un emotivo recuerdo de cuantos fueron forjando en el pasado esta preclara tradición. De ello surge, en la afectividad de los pontareanos, el emocionado recuerdo nostálgico a tantas y tantas personas que siguen celebrando esta su tan querida fiesta desde el gozo de la presencia del amor. Tenemos en la memoria a aquellos iniciadores como Silva o García Pita, a certeros organizadores como Salgueiro o Porto, a inspirados bates como Vidales o Quijano, a impulsadores oficiales como Gea u Otero, a geniales diseñadores como Montenegro o Gallego, a sacerdotes eucarísticos como don Amancio o don Enrique, a entusiásticas alfombristas como Lidia o Conchita, la añorada Conchita Ojea, que tanto anhelaba escuchar el pregón 2000 y que con certeza lo comparte amorosamente desde el cielo, y
y tantos otros, a todos se le dirige una profunda y renovada gratitud. Qué precioso homenaje rememorativo a todos ellos sería la reproducción actualizada de alguna de aquellas magníficas e históricas alfombras, por fortuna conservadas fotográficamente, que ellos realizaron antaño. Se vivencia asimismo el encuentro afectivo con los pontareanos emigrados. Sabemos con certeza, porque así lo hemos experimentado año a año, que en este día hay coincidencia de evocación, de sentimientos y de plegaria. Se vive también el encuentro cordial con los amables visitantes que acuden a Puenteareas con motivo de esta fiesta. Son numerosos, porque el poder de convocatoria es considerable. Con todos se convive con tal cercanía que incluso si se encuentran en la víspera, gustan de colaborar en tan gratificante tarea. Qué bien ejerce Puenteareas la acogida y el servicio a los forasteros. Y el encuentro fraternal con otros pueblos en similitud de tareas y sentires, como Siches o la Orotava, con quien estamos orgullosamente hermanados. Y qué hermanamiento tan vivido. Acabamos de saber que los alfombristas de la Orotava han concedido el pétalo de oro a Puenteareas. Y en este año 2000, el encuentro en hermanamiento espiritual con la leonesa Astorga, porque en este año jubilar 2000 está teniendo lugar en la Catedral Asturicense la magna exposición de las edades del hombre. Las obras que allí se exponen son de relevante magnitud, pero sobre todas, en primer lugar, se destaca el maravilloso retablo mayor del templo catedralicio, uno de los retablos más sobresalientes de España. Se comprende la majestuosidad de este monumento, puesto que su destino es nada menos que la reserva del Corpus Christi. Pues bien, ¿quién tuvo la felicísima idea de su realización? ¿Quién dictaminó la magnificencia que debería revestir? ¿Quién eligió a los más renombrados y cotizados artistas de la época, los tres Gaspares, Becerra, Hoyos y Palencia? ¿Quién lo costeó, incluso con el pecunio particular y familiar? Un pontareano cuyo nombre se está citando en las explicaciones de dicha exposición. Un pontareano, el obispo don Diego Sarmiento Sotomayor Meira y Enríquez de Monroy. Era el segundogénito de los terceros señores de Sobroso. Nació en 1506 en el Palacio de los Canedos, en el lugar donde hoy se ubica el convento franciscano, que era la residencia familiar y permanente de sus padres, don García y doña Francisca. Fue beneficiado de San Benísimo de Arcos, se doctoró en Salamanca, participó activamente en el Concilio de Trento. Fue este ilustre pontareano obispo de Astorga durante 16 años, desde 1555 hasta su fallecimiento hace ahora 429 años. En estas fiestas del Corpus se experimenta lo fruitivo del encuentro con el arte. Que disfrute en la contemplación de este fascinante acontecimiento. Sí, acontecimiento artístico, pero ¿podemos acaso quedarnos ante lo meramente artístico? El artista suele anhelar la perdurabilidad de su creación, que bien se corrobora, verbigracia, en la obra de Velázquez, tras más de 3 siglos. Diego Velázquez, el que inmortalizó a la pontareana más mundialmente contemplada, cual es la menina Agustina Sarmiento, hija de don Diego, segundo marqués de Sobroso. En el caso del arte floral pontareano, el artista colectivo, es especial, deviene en anónimo y sabe desaparecer para que prevalezca el auténtico sentido finalista. Y en esta particular finalidad no cuenta la largueza de la duración, sino, por el contrario,
su brevedad temporal. Por ello, lo evanescente de estas alfombras florales, el hecho de que hayan sido obradas para que su duración sea efímera, señala, obviamente, una intencionalidad ultraestética de naturaleza valiosa. No importa el tiempo, sino solo el amor en lo verdaderamente valente. Nos hallamos, pues, ante el relevante encuentro con lo valioso, en el más genuino sentido axiológico. Los axiólogos, en singulares casos como el que tiene lugar en estas fiestas, hablan del valor. Naturalmente, la intuición se percata de que se trata de valores del espíritu, valores que son realidades vivas en el formidable talante de la gente pontareana. La fiesta es fiel reflejo del sentir mayoritario. Cada pueblo tiene su idiosincrasia. Puenteareas la suya, de más calidad que la de otros lugares, digamos, diferente, privativa. La celebración de nuestro corpus, en tanto que revestida de su cualidad valiosa, se realiza en marco de autenticidad. Y ya se sabe que la autenticidad es el más elocuente mentis frente a lo inauténtico. A este respecto, recordemos a Azorín, el insigne escritor de la generación del 98, que fue diputado a Cortes por Puenteareas. El bondadoso Azorín, refiriéndose a Las flores del mal de Baudelaire, lamentaba que hubiese pueblos donde se arrojasen tales flores, no así en Puenteareas. En julio de 1960 tuve ocasión de visitar a Azorín y de hablar con él brevemente sobre Puenteareas. Recuerdo con emoción algo que me manifestó y que yo ignoraba. Sepa, me dijo, que la patrona de su pueblo es la patrona del mío, la Virgen del Remedio. Pero no pude comunicarle entonces lo que hasta el empíreo le digo hoy. Maestro, en Puenteareas, capital del partido que usted representó a Cortes, se celebra espléndidamente la fiesta del Corpus con alfombras florales, y allí, al paso del Señor, desde las ventanas y balcones se arrojan flores en bellísima e irisada lluvia. Pues bien, maestro, en ese impar día, en Puenteareas, solo se lanzan flores del bien, porque son flores tratadas por los pontareanos con mucho amor. Puenteareas es un pueblo que felizmente sabe actuar con autenticidad. Este especial encuentro con lo valioso suscita hondas preguntas. ¿Cómo es posible la realización de tanta maravilla? ¿Qué razón justifica esa entrega, esa labor continuada? ¿Qué impulso mueve a tan abnegada actividad? ¿Por qué el pontareano modo de celebración resulta tan gratificante? ¿Por qué el pueblo de Puenteareas vibra en esta feliz ocasión de tan entusiástica manera? ¿Cuál es la razón explicativa de esa tesitura, de ese inefable vuelco cordial del pueblo pontareano? ¿Cuál es la espléndida significación de tan bello hacer? Se aprecia, claro está, una motivación profunda, un íntimo y cordial sentimiento para que se actúe de manera tan auténtica, tan ejemplar. Desde la infancia, los pontareanos nos vamos percatando de que todo este magnífico esfuerzo obedece a una razón prestante, de que esa entrega, esa tarea colectiva merece la pena, de que tiene un porqué y un para qué, de que tiene una elevada causa impulsadora y un destino sublime. Qué patente es ese profundo sentir de nuestro pueblo. En la fiesta del Corpus Christi, Puenteareas ofrece, juntamente con su exquisita sensibilidad artística y su alteza de corazón, una sencilla pero acendrada manifestación de fe. La principal motivación radica en una fe sencilla y en el cordial amor
de la buena gente pontareana al Señor. La emoción contenida que se pone en la tarea es fiel reflejo del auténtico sentido trascendental de esta portentosa fiesta del Corpus Christi. Corpus Christi. En el hondón del alma se sabe que todo es para Él, para Cristo, para el amor. Las felices ideas, los atractivos proyectos, la mirífica labor, todo ello va encaminado a la realización de esas alfombras con las que Puenteareas cubre sus calles a impulsos de un propósito. ¿Cuál? El propósito de que sobre ellas pase nada menos que la custodia portadora del Corpus Christi. Qué bien sabe Puenteareas a quién dedica su afán. Cabe hacer en esta vida algo más alto, más grande, más hermoso, a la par que sencillo, que una ofrenda al Señor. Fiesta, Corpus, Puenteareas, 2000. Felices fiestas del Corpus Christi de Puenteareas en el año jubilar 2000. Vamos a hacer la entrega de un plato que recuerda la lectura del pregón en este año 2000. Espera un poco.